Tenerme ahora, en este momento, para tener una entrevista con Federico Puy. Federico Puy es el docente que el otro día presentó Yami en una noticia que sacó una bandera de Palestina durante un acto del Día del Maestro en el Normal 5 ahí de Barracas y recibió la sanción de que le abran un sumario en el Ministerio de Educación de la ciudad acusándolo de adoctrinamiento. Nosotros acá hicimos algunas valoraciones. Yo de hecho dije que para mí no tenía nada que ver lo que era el contenido de su mensaje con el Día del Maestro. También dijimos que me parecía una sobreactuación lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, subiéndose a esta onda de me pongo con el dedo de esto es adoctrinamiento. Y está en línea para conversar un rato el propio docente. ¿Qué tal, Federico? Acá te saluda Jairo Estracha y el equipo de Buenas Tardes China. ¿Cómo andás? Hola Jairo, ¿cómo va? Buenos días a todos. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación. Contanos cómo se dio el contexto, qué tipo de acto era, cómo fue tu participación y cómo terminaste haciendo la expresión que después se viralizó. Sí, era un acto del Día del Maestro, como lo que solemos hacer en nuestra escuela. Yo estaba a cargo de la conducción del acto, de la locución, donde se dicen diferentes palabras. No solo se organiza el acto escolar, que es lo que hacen los chicos, lo que hacen los maestros, que además es un acto muy particular el del Día del Maestro, y aproveché unos 30 segundos porque había tenido una comunicación realmente muy conmovedora y muy fuerte un día anterior con un ex alumno de mi escuela, Tommy, que estaba por motivos laborales en Qatar y se había comunicado a su familia y él mismo porque había sufrido muy de cerca los bombardeos allí en ese país, y realmente me pareció que en el Día del Maestro y la Maestra tenía que homenajear a las maestras y maestros palestinos que están siendo asesinados por la ofensiva genocida del Estado de Israel sobre ese territorio, y a las infancias, porque si del Día del Maestro se trata, trabajamos con niños y con niñas, y van más de 20.000 niños asesinados, mutilados, huérfanos, allí en la Franja de Gaza, así que a mí se me ocurrió desde un punto de vista de derechos humanos, de una pedagogía humanista, hacer ese homenaje, bueno, y en los últimos segundos mostré una bandera palestina, que es un poco el símbolo que a nivel mundial, como se vio ayer en España y en otros países, es parte de la voz de esa resistencia. Así que así fue el acto y luego vino los tuits del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la ministra Mercedes Miguel, ya acusándome, sin ningún derecho a la defensa, ya diciéndome que voy a ser sumariado cuando es un inicio de un proceso y que generó lo contrario, generó muchas adhesiones, mucha solidaridad, así que realmente estoy muy conmovido y muy orgulloso de todos los mensajes que me han llegado. Federico, entonces, solo para entender el contexto, es una propuesta tuya, no es algo que venía laburando la conducción del colegio o venían trabajándolos en las aulas y era una expresión que en el acto tuvo que ver con algo que se venía desarrollando en las aulas, como muchas veces pasa con otros temas. Sí, no, lo de Palestina se viene tratando. Nosotros tenemos que estar en nuestro propio reglamento escolar, en nuestro propio estatuto e incluso en la Constitución. Cuando uno habla de que tenemos que tener una educación basada en derechos humanos, se toman diferentes situaciones o de Argentina o del mundo, en los diferentes niveles que sean, como para poder contextualizar y poder trabajar en concreto qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y realmente ya desde tanto la ONU, Human Rights, Amnesty Internacional, que están declarando como genocidio esta situación, bueno, el día de ayer o anteayer en la ONU hasta se realizó una votación donde solamente Argentina y Estados Unidos votaron en contra de declarar a Palestina como un propio Estado. Nosotros tomamos esos contextos y los trabajamos en los diferentes niveles en las aulas. Mi sindicato ADEMI, yo soy secretario de prensa de un sindicato, tiene aparte hasta manuales y actividades didácticas concretas para trabajarlo. Se trabaja desde el punto de vista del territorio, se trabaja desde el punto de vista de la simbología con la sandía, se trabaja desde el punto de vista de cómo lo toman los medios de comunicación, si es una guerra, si es un genocidio, con los números de la terrible situación, en las diferentes edades se va tomando. Bueno, yo igual a mi cargo en forma personal y por responsabilidad propia me animé a decirlo en el acto, pero es algo que se viene trabajando no solo en mi escuela, sino en muchísimas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y es algo que también ocurre en el mundo. Lo que yo pensaba cuando yo planteaba que estoy más cerca de los argumentos que vos dabas, pero no estoy conforme. Yo soy padre de una escuela también en Barracas, no en el Normal 5, pero en una escuela de por ahí. Y yo me ponía en el lugar de, si tengo a mis hijos en los actos habituales y escucho que aparece un docente que dice algo que incluso puedo estar de acuerdo en el contenido y lo tira así en el acto, me aparece como, por ejemplo, una pregunta.
¿qué pasa si vos tenés contemplado si puede haber una familia ahí que tiene una mirada tal vez distinta porque le cuenta a sus hijos lo que pasa en Medio Oriente, que es muy, pero muy complejo y delicado, donde también quiere contarle, che, pero es una situación donde ha habido mucho dolor, donde también el 7 de octubre del 23 hubo una masacre como nunca se vio de Hamas en Israel, y tal vez quiere charlar todo eso más abiertamente y más profundamente en la casa. ¿Cómo te figurás vos que toma esa familia eventual en el colegio, que de golpe un docente exprese solamente una postura de lo que vos dijiste y que termina con una bandera y un aplauso? ¿No es como una especie de avasallamiento a esa libertad que tienen las familias de ese colegio de recibir como una línea sola de este concepto? Aún repito, cuando yo estoy más cerca de estar de acuerdo con el contenido, estoy diciendo desde la lógica de mi hijo está en el colegio, hay un tema muy complejo, yo se lo quiero abordar desde mi casa y escucho que hay un docente que me baja una línea donde dice reivindicamos esto y esto y esto. ¿Cuál es tu respuesta o tu pensamiento cuando te planteas esa situación? Mirá, yo lo pienso en dos niveles. Hay un punto que por lo menos mi escuela, pero debería funcionar todas las escuelas así, son muy abiertas a que tanto la comunidad educativa, los chicos o los docentes puedan expresar diferentes puntos de vista. Creo que si hay una familia que lo recibe de esa manera, están abiertas las puertas de las escuelas para poder seguir charlando y discutiendo de qué se trata, qué miradas tienen, cómo se puede ir deconstruyendo un poco cada una de las posiciones, los puntos de vista y conversándolo. Y por el otro lado, que mi propia intervención, porque acá hay una discusión, porque el gobierno de la ciudad me acusa directamente de adoctrinamiento religioso y partidario político, cuando yo no hago ninguna de las dos valoraciones. Por eso en mi descargo, que dicho sea de paso comento, me dieron tan solo 48 horas para poder hacer mi descargo con un tema tan complejo. Esto incluso viola mi derecho a la defensa porque deberían haber dado entre 10 y 15 días para yo poder realizar todo el descargo pertinente. Y además se me acusa directamente a través de las propias redes sociales del gobierno de la ciudad. O sea, el jefe de gobierno utiliza su investidura y sus propios tweets para acusarme directamente que es adoctrinamiento y no deja lugar al debate. Yo creo que el debate tiene que estar abierto, yo creo que todo el mundo tiene que poder dar su punto de vista, su opinión. Yo creo que así se construye realmente una pedagogía que pueda tomar las opiniones de todos e ir charlando en el momento. Y de todas maneras, mis palabras fueron incluso hasta objetivamente periodísticas desde un punto de vista, porque tanto los niños asesinados en Gaza como las maestras asesinadas en Gaza, y también en tercer lugar hice un saludo a la flotilla, Sumut, porque tengo un amigo que está subido allí a uno de los barcos. Me contaba que ayer ya estaban zarpando de Túnez, estaban intentando encontrarse con otras flotas que están llegando también para su encuentro. Son parte de lo que ya a nivel internacional, periodismo, diferentes organizaciones internacionales, diferentes intelectuales, artistas, sectores de la cultura ya lo están condenando de esa manera, así que yo no hice ninguna valoración ni religiosa ni política, y la bandera palestina es una bandera de un pueblo que está resistiendo, y se nota claramente acá, Jairo, cuál es el alineamiento político del gobierno de la ciudad, que es con Netanyahu, que es con el genocidio en Gaza, por eso utilizan sus redes para atacarme. Luego de eso siguió un tuit de la Daya también, que generó además mucho discurso de odio hacia mí, he recibido muchos mensajes de amenaza que después los vamos a presentar pertinentemente, así que bueno, yo creo que hay que abrir el debate, que se tiene que sincerar este debate y que podemos también poner esta voz dentro de la escuela y en todos los niveles educativos y también en todos los medios como están haciendo ustedes ahora. Estamos hablando con Federico Puy, el docente que ustedes vieron y habrán visto, y sacó la bandera de Palestina en el acto del Día del Maestro, y como él dice, fue tomado como una especie de Satanás por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo te digo, sigo teniendo más cercanía con el argumento, pero no me llego a sentir como representado, como padre de escuela, con la intervención tuya en un acto del Día del Maestro donde hay más visiones, donde puede haber gente que se sienta avasallada, donde hay pibes de primer, segundo, tercer grado que por ahí están viendo qué pasa en su vida. Pero bueno, es mi postura como padre, que me interesaba seguir charlándola, también escuchándote a vos. Acá Yami Segovia te hace una pregunta. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, Algunas cosas de acuerdo a lo que fuiste contando que me surgieron. La primera, decirte que otro de los comentarios que habíamos hecho ese día era, bueno, coincidimos con el contenido, creo que estamos de acuerdo.
pero tal vez al final cuando vos decías, dijiste, exhibiste la bandera y dijiste, bueno, y ahora les pido un fuerte aplauso. Digamos, a mí eso, por ejemplo, me hizo ruido, porque uno sabe que aplaude lo que quiere, cuando quiere, si coincide, no coincide. Entonces como que me pareció un poco forzado, incluso, bueno, no te digo de esta forma, pero es como estén de acuerdo conmigo, tal vez lo interpreté mal, pero bueno, aplaudir algo es como, bueno, te tiene que nacer o no. Entonces me pareció como raro esa parte, que también lo comenté en aquel momento. Primero eso, y después vos decías de, bueno, que tratan de hacer como jornadas de reflexión y demás. Supongo que esto se viene haciendo no solo de esto que está pasando con Gaza puntualmente, sino calculo que el 7 de octubre habrán hecho también una jornada de reflexión y todo eso de lo que pasó para acercar un poco todo el conflicto de Medio Oriente a los alumnos, ¿no? Sí, bueno, Gaza no es algo que se tome solamente ahora. Claro. Ahora, bueno, porque está en una situación especial. Incluso parte de los manuales que nosotros tenemos de ADEMIS están escritos en diferentes momentos políticos e históricos. Incluso los tenemos que renovar y que rehacer en función de cuáles son las últimas novedades del tema. Es algo que se trata porque en la escuela se enseña de historia, la parte de la historia, dependiendo del nivel educativo, la edad de los chicos y el trabajo previo, sus experiencias previas, lo que conocen, su cultura, digo, cada uno lo tiene que trabajar a su manera y como crea conveniente trabajarlo, y no es obligatorio trabajarlo para nadie, pero tenemos reglamentaciones que hablan que nosotros tenemos que educar en derechos humanos, y si hay más de 20.000 niños asesinados, uno tiene que mencionarlo. Desde otro punto de vista, yo decía que yo no voy a ser la generación de docente, que estoy hace casi 15 años en escuela pública, que no voy a alzar mi voz cuando veo que hay una situación como la que pasamos. Yo en un escrito que hice hace más o menos un mes y medio, aprendiendo de otros pedagogos, Henry Giroux, que hace muchos escritos, que es uno de los fundadores de la pedagogía crítica en el mundo, decía que callarse lo de Palestina era como si te tocase ser docente y estuviese ocurriendo el Holocausto y uno no enseña lo que está pasando, las atrocidades del Holocausto. Y esto con cualquier tema, digo, yo hoy lo digo con Gaza, pero digo, se pueden tomar muchísimos temas, porque nuestra formación en valores tiene que ver con que realmente despertar una conciencia crítica y que cada uno construya su opinión, y tener libertad de cátedra y libertad de opinión en Argentina, en las aulas, en cualquier nivel educativo, es un derecho básico para cualquiera que trabaje en una institución educativa, y yo creo que sí, que hay que seguirlo trabajando, pero no es que nosotros, incluso yo creo que mi propia intervención no es bajar solamente un punto de vista, desde ya que cada uno lo puede decir, lo puede opinar, se pueden contradecir las opiniones, pero yo creo que hay que trabajarlo. Yo miraba ayer la movilización enorme en Madrid y realmente me conmovía porque evidentemente esto trasciende las fronteras de mi aula y de mi escuela. Veo los estudiantes universitarios que se han movilizado en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Australia, y eso también me conmueve y me lleva a pensar cómo lo tenemos que trabajar, porque realmente hay que poner un freno a este genocidio. Y bueno, desde mi granito de arena intenté hacerlo de esta manera, causó esta sensación, el gobierno me atacó mostrando sus claros intereses políticos, y la solidaridad que recibí fue tan grande. Me estaba notando que Jorge González, el capitán de la flotilla, me mandó un video de la flotilla en solidaridad, pedagogas como Adriana Puigros, investigadores como Folgueras, me mandaron saludos Marta Maffei, quien fue la secretaria general de CETERA en el periodo de la Carpa Blanca, otras intelectualidades. Sergio Maldonado me escribió por privado, porque cuando fue el caso de su hermano, también cuando lo trabajábamos en las escuelas éramos perseguidos, y me escribió rápidamente para dar su Y solidaridad. Federico, en el punto que te decía Yami, ¿cómo aborda o los manuales de ADEMIS o tu propia praxis de docente en una clase, cómo lo explican lo que pasó el 7 de octubre del 23 en este contexto? Mirá, yo creo que la mejor forma de explicar eso es a través de cómo lo toman los medios de comunicación, ponerlo sobre la mesa, decir qué es lo que pasó, hablar sobre las víctimas civiles, hablar sobre también si es una guerra o es un genocidio, que es una discusión un poco más complicada, quizás para chicos un poco más grandes o que puedan tener algún otro conocimiento construido como para poder abordarlo. Es muy difícil el tema de Medio Oriente, como decías vos antes, no es algo que se resuelve en una clase o en una intervención sola, sino hay que seguirlo trabajando. Pero yo me acuerdo que ese día se habló, porque aparte era una cuestión
de sensación, incluso en los chicos, porque o lo ven en la tele o lo scrollean en las redes sociales, que es otro problema, porque realmente las redes sociales tienen una forma de mostrar la información totalmente sesgada, que nosotros lo trabajamos, incluso con dolor por las víctimas civiles, pero explicando también de qué se trata más profundamente, porque no es algo que surge de ahora, sino que es algo histórico realmente, este intento por parte de Israel de colonizar Gaza con una política clasista, racista. Yo hace muy pocos días entrevisté a una investigadora, Carolina Braco, que cuenta también cómo están construidos los manuales de texto escolares en Israel, donde tratan a la población palestina como poblaciones bárbaras. Esa es la educación que reciben los chicos y las chicas de Israel, es decir, se construye una visión racista y colonialista de lo que es el pueblo palestino hace años. Entonces yo creo que hay que poner todas las ideas, hay que poner todo lo que sucede, los chicos tienen que ir construyendo a partir de lo que ven en la realidad y cómo uno, bueno, colaborar como docente para que saquen sus propias conclusiones, no la mía, no la de su familia, que lo vayan construyendo con las opiniones que hay, pero yo creo que un poco la discusión de humanismo, de ciudadanía, de cómo trabajar los contenidos, se trata de eso. Federico, yo solo para dejarte ahora que vos cierres, percibo en tus respuestas que cuando te pregunto por el 7 de octubre, planteás que es más complejo y que esas víctimas hay que ponerlas en un contexto, que obviamente tu postura mucho más fuerte y sin tantos matices que cuando contás lo que está pasando con las muertes de niños en Gaza. Mi percepción de afuera es esa. Yo comparto con vos que es un tema muy complejo, tiendo a estar más cerca de tu postura respecto de condenar lo que está haciendo Israel. Me parece igual muy tirado de los pelos, y te voy a ser sincero como padre, lo que hiciste el otro día en el acto, pero tampoco me parece que es el fin del mundo como para que seas como la cara de el castigo ejemplar que está planteando el gobierno de la ciudad. Así que por mi parte, nada, me gusta escucharte y tener este intercambio, y te dejo para que cierres, Federico. No, muchas gracias por la conversación, porque la verdad es muy amable poder conversar de estos temas así, que no sea simplemente un escrache a través de las cuentas del gobierno de la ciudad. Hoy estoy presentando mi defensa porque me dieron poco tiempo, como te decía antes, y además también no se utiliza la presunción de inocencia en todo lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nada, y la verdad que desde otro punto de vista muy orgulloso que la comunidad de mi escuela, del Normal 5, a través de muchas familias que tengo actualmente y ex familias de la escuela. Vos conocés el Normal, Jairo, viste, tiene inicial, primaria, secundaria, terciario, y familias muy históricas en la escuela que nos conocemos hace mucho. He recibido mucha solidaridad, muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes para terminar con la censura, y eso realmente me pone muy orgulloso porque muestra que además tengo una trayectoria en la escuela de muchos años, saben con quién están hablando, así que realmente muy contento con eso. Seguiremos con la campaña, me voy a defender y espero que podamos terminar con este sumario y poder charlar mejor qué es lo que está ocurriendo. Un abrazo grande, Federico, nos vemos. Abrazo a todos, muchas gracias. Ahí está Federico Puy, el docente que ustedes han seguido, protagonizó ese momento en el acto del Día del Maestro, intercambiando opiniones. Ahí quedó claro las distintas posturas, y seguiremos conversando. 7:31 minutos, disculpe, pero estoy discutiendo con mi esposa por WhatsApp porque ella banca al docente y yo no banco al docente. No se van a divorciar. Está bien. Una más, ¿sabes cuántas tengo de estas? ¿Sabes cuántas tengo de estas? Tranqui, si no me corre por izquierda ella, quiere decir que no está la cosa funcionando. Está bien. 7:30 de la mañana, no discutan. 7:32 minutos.